Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y Boomerang.com, donde todos encuentran trabajo, presentan En Equilibrio. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos por el rating que está teniendo este programa, contentos por todos los contactos que ustedes nos hacen en las redes sociales, las felicitaciones, los temas que nos proponen, los entrevistados que nos proponen. Pareciera ser que esto de las culturas organizacionales virtuosas es una idea a la que le ha llegado su época. Estamos contentos también, y yo personalmente estoy estrenando anteojos, así que espero que la cosa ande bien. Perdónenme si cometo errores con esto de los anteojos, porque veo esto más o menos. Estamos contentos porque tenemos hoy día en el panel a una autoridad mundial. Tenemos hoy día en nuestro panel a Mabel Katz. Buenos días, Mabel, bienvenida. Muchas gracias, qué lindo estar aquí con ustedes, un gusto, un placer, un honor. Para nosotros es un honor tener a Mabel, que es empresaria, escritora, conferencista. De hecho va a estar 2 días en Chile porque está dictando uno de sus seminarios acerca de esta técnica milenaria de resolución de conflictos llamada Ho'oponopono. Ya nos contará Mabel de esto. Madre, es argentina, pero vive desde hace 30 años en California, pero es ciudadana del mundo porque vive de un lado a otro viajando. Es una autoridad mundial, como les decía, en este tema del Ho'oponopono, y la vamos a llamar y definir como entrenadora de vida. ¿Se me escapa algo, Mabel? Creo que no, espero que no. Espero que no. ¿Cómo están? Qué lindo estar aquí. Los felicito por el programa, me encanta el nuevo paradigma, ¿no? Abrir nuestras mentes, que es la única opción en estos tiempos modernos. Se me escapa también que Mabel en Los Ángeles tengo entendido que tiene o tuvo un programa de televisión y un programa de radio, así que además colega. Más o menos, sí. Bueno, ahora desde que viajo no puedo hacerlo, pero sí lo extraño un poquito porque me encanta poder comunicarme con la gente y también despertarlos un poquito. Bienvenida en Equilibrio, gracias, Mabel. Muchas Saludamos gracias. También a nuestros ya de la casa, panelistas, casi conductores, Javier Irarrázaval. Gusto, Sergio, estar nuevamente, pues. Gracias, Javier. Y Rodrigo Garín. Hola, Sergio, muchas gracias. ¿Cómo estás, viejito? Muy bien. Qué bueno, bienvenido. Mabel. Sí. El Ho'oponopono, o Ho'oponopono, sí. No, los hawaianos sin duda lo tienen que pronunciar. Ho'oponopono, es una técnica milenaria de resolución de conflictos. Sí. ¿Cómo se puede aplicar y por lo tanto para tener mejores relaciones interpersonales? Sí. ¿Cuál sería la bajada de esto al mundo del trabajo? ¿Cuál es tu experiencia? Y cuéntanos un poco en qué consiste y cómo podemos llevarlo al mundo del trabajo, que es lo que el tema principal de nuestro programa En Equilibrio. Bueno, mira, en realidad es resolución de problemas y es cualquier tipo de problemas. Entonces puede ser de relaciones, pero puede ser cualquier tipo de problema en el trabajo, personal, en la casa y en todo sentido. Pero lo principal es 100% responsabilidad. Entonces, ¿te imaginas trabajar en un lugar donde todo el mundo toma responsabilidad en vez de echarle la culpa a alguien? Ah, no, esto no va a funcionar en Chile, ¿eh? Ya partimos con problemas acá. Bueno, vos sabés que la gente tiene problemas con eso de 100% responsabilidad, pero yo cuando me enteré que era 100% responsable, me sentí libre por primera vez en mi vida, porque dije, wow, si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. 100% responsabilidad no quiere decir que somos culpables, quiere decir que hay algo adentro mío que está atrayendo eso. Y cuando tomo 100% responsabilidad, yo puedo cambiarlo. Y cuando yo cambio, todo cambia. Depende de mí. Exactamente. Entonces lo que no nos damos cuenta es que eso realmente resuelve conflictos y eso trae mucha paz. Como te decía, no solamente en el lugar del trabajo, sino en la casa y en cualquier tipo de relaciones. ¿En qué consiste este sistema, ¿cómo podríamos llamarlo? Filosofía. Es una filosofía, es una forma de vida, inclusive, de percibir los problemas como oportunidades. Porque es como si todo lo que yo viera en mi vida, que yo llamo problema, es algo que está tocando adentro mío, como un disco que está tocando. Ahora, me puedo escuchar todo el disco o puedo pararlo. Y el Ho'oponopono es como paro el disco.
en vez de escuchármelo todo, no toda la canción. Entonces, pero para eso tengo que tomar 100% responsabilidad y para eso tengo que volverme como un chico chiquito, no culpable, pero sí responsable y decir lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto. Lo siento se parece a perdón. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Pero otra vez te digo, es como un chico chiquito, no como un adulto culpable. Oye, Mabel, eso se parece un poco a la meditación, cuando tú dices de alguna manera limpiar la mente, dejarla... Exactamente, soltar. Esto se trata de soltar en vez de engancharme, porque sabes, el problema no es el problema, es cómo reaccionamos al problema, que es el problema. Nosotros tendríamos que aprender a observar los problemas y no hablarles al problema o reaccionar o tener opiniones sobre el problema. Tendríamos que aprender a vivir más en el presente. Los problemas nos llevan siempre al pasado. Siempre los estamos viendo con lentes de acuerdo a nuestras pasadas experiencias, a lo que nos pasó, pensamos que se va a volver a repetir, ¿no es cierto? Siempre estamos mirando con ciertos lentes, por eso no todos vemos lo mismo. Lo vemos a través de nuestros prejuicios, de nuestras opiniones. Entonces tenemos que aprender, por ejemplo, a aceptar que él no ve lo mismo que veo yo. Porque él lo ve de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus opiniones y juicios. Y eso también trae mucha paz en el trabajo. También eso resuelve los conflictos de otra forma. Aceptar que otros pueden tener otro punto de vista. Que yo no tengo que tener la razón. Que no tengo que convencer a los otros que piensen igual que yo. O que estén de acuerdo conmigo. Te voy a preguntar algo que en el ámbito personal ha sido una cruzada para mí durante la vida, así que si tú me puedes aclarar eso, creo que para mucha la gente que nos está viendo hoy día puede ser bastante aclarador, iluminador. Sé que probablemente en estos minutos no vamos a poder hacerlo, pero yo leí una frase tuya donde dice: ahora yo sé que la gente son mis pensamientos, mis memorias, y si hay algo que no me gusta, lo cambio. Cuando yo cambio, todo cambia. Sí. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo logro hacer eso? Perfecto. Bueno, Ho'oponopono nos dice que todos son memorias. Son como en mis programas. ¿Viste cuando trabajas con la computadora? Vos me estás preguntando eso, vos apareces en el monitor, ¿no es cierto? Entonces yo puedo reaccionar y digo, ¿por qué me está preguntando esto? ¿O por qué me está diciendo esto? Puedo hablarle al monitor, pero ¿ustedes probaron hablarle al monitor? ¿Algún éxito con eso? No. Sí, tengo mis días. Bueno, hay días que funciona, bueno, qué bueno. El Ho'oponopono es como aprieto la tecla de borrar en vez de hablarle al monitor. Entonces, cuando yo borro, ¿no es cierto? No solamente se borra de mí, se borra de todos. Parte en blanco. Y entonces no tengo a veces ni que explicar, porque el otro es como que lo agarra de otro lado, ¿no es cierto? E inclusive en Ho'oponopono decimos que lo que se borra de mí, se borra de mis parientes, familiares y ancestros. O sea, el cambio es impresionante. Esa es la parte que el intelecto jamás va a entender, pero yo le digo a la gente, ustedes tienen que practicarlo. Si les gusta, le siguen. Ho'oponopono es justamente cómo estar en paz, no importa lo que esté sucediendo alrededor mío. No es, ¿viste? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a obtener la casa? ¿No? El famoso secreto, la ley de la atracción, el pensar positivo. No, ¿cómo puedo estar en paz? No importa lo que esté sucediendo. Y lo que pasa es que cuando estoy en paz, o soy feliz, soy yo misma. Y todo viene por añadidura. Todo se soluciona. ¿Vieron que a la gente feliz le vienen las cosas? Tiene suerte. Claro. Nosotros decimos qué suerte que tiene. Yo ahora vengo de Bogotá. Alguien me preguntó en Bogotá, Mabel, yo tengo una persona que siempre vive agradeciendo, entonces borra, ¿no? Porque en Ho'oponopono hablamos de borrar justamente estas memorias, estas creencias. Y mi pregunta fue, yo le contesté con una pregunta, le dije, ¿cómo le va a esa persona que agradece? Le va muy bien. Le digo, bueno, no sé si borra o no borra, pero le va bien. Ser agradecido, ser feliz y estar en paz por ninguna razón en especial, no dependiendo. Ser feliz no dependiendo de las cosas de afuera, que si tengo o no tengo, que si se portó o no se portó, que si me llamó o no me llamó, que si me dio o no me dio. Esa es la base de todo. Tú lo relacionas, cuando lo que he leído de ti es que tú relacionas eso con el dejarle esto a Dios, en el fondo. Es decir, no te hagas cargo tú,
déjaselo. Exacto, pero también quiero decir que yo a Dios lo encontré adentro, yo no creía, pero cuando empecé a practicar esto, empecé a creer. Y yo sé que todo el mundo, crean o no crean, van a ver el resultado y después van a empezar a creer. Y lo pueden llamar como quieran. Exacto, porque yo lo encontré adentro. Puede ser Alá, puede ser Jesucristo, no es Dios. Crean o no crean, practiquen o no practiquen una religión, esto no va en contra de ninguna. Pero les voy a decir algo también. Yo creo que somos muy arrogantes de pensar que nosotros sabemos y que nosotros vamos a traer paz al mundo, que vamos a resolver los problemas. Y que tenemos todas las soluciones. Yo a veces digo, ¿quién pensó en el cuerpo humano? O en las montañas, o en los mares, o en los ríos, o en las flores. ¿Se dan cuenta que somos muy arrogantes de pensar que nosotros sabemos? A propósito de arrogancia, Mabel y Javier, me gustaría que tu experiencia como expresidente de AmTam y alto ejecutivo de empresas, tu experiencia en el mundo empresarial y laboral. Una de las bases del Ho'oponopono es justamente lo contrario a la arrogancia y a la soberbia y al creer tener la razón siempre. Y eso es tan recurrente al parecer en nuestra filosofía nacional y supone que no tengo la razón y que otro la puede tener y que por último el problema no es tal, sino que es como lo queramos mirar. ¿Qué has visto tú en esa línea de tu experiencia empresarial? Yo no creo que es un tema chileno, es un tema global, que yo creo que tiene que ver con el tema del poder. El poder es yo tengo razón, claro. Que es exactamente lo contrario de lo que nos está diciendo Mabel, que es nunca nadie tiene la razón, la verdad no es una y no es mía, ciertamente está flotando y ahí se mueve entre todos nosotros. El poder implica que la verdad la tengo yo y la razón la tengo yo y la ejerce así la mayoría de los seres humanos, lo cual es un error brutal. El poder, bajo esta filosofía, creo yo que lo que nos está enseñando Mabel aquí y que está predicando por el mundo de alguna manera es deja ir, sé tú mismo, sé feliz tú, deja de tratar de controlar las cosas y se te va a dar solo. Y yo he visto eso en el mundo del poder, entre comillas, en el mundo empresarial. Aquellos líderes, y como líderes, no estoy hablando del dueño, del gran gerente, aquí el individuo puede ser un supervisor, un asistente, la recepcionista o el junior de la oficina, que terminan siendo líderes, son mucho más felices aquellos que viven abiertos a esa verdad y no a yo tengo la verdad. Deepak Chopra dice, renuncia a tener la razón. Uno de los 5 o 6 puntos clave en su receta para la felicidad, que tiene que ver justamente con esto. Vamos a una breve pausa y volvemos para seguir conversando de estos temas con Mabel Katz y nuestro panel. Estamos de vuelta en Equilibrio junto a Mabel Katz. Una de las cosas que no dije cuando la presenté, porque eran muchas, era que Mabel fue especialista contable, era contadora, antes de dedicarse a ser entrenadora de vida, entrenadora del alma. Era contadora y tenía una empresa donde representaba a sus clientes en materias contables y tributarias especialmente. Y Mabel cuenta, y me gustaría que nos contara cómo empezó a poder aplicarse esto del Ho'oponopono en tus representaciones tributarias, en algo tan duro ante el gobierno de tus clientes. Claro, porque yo le decía a la gente, esto parece que es esotérico, que es raro, pero yo era contadora cuando llego a Ho'oponopono, ¿no? Porque yo estaba en una búsqueda personal, yo era una persona que tenía todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz, pero era bien infeliz, de muy mal carácter, siempre enojada, no había nada que me hiciera feliz, nada suficiente. Y me despierto porque mi hijo mayor un día me habla como yo le hablaba a él, bien enojada, y ese día me despertó, o sea, yo le debo a mi hijo. Y ahí empiezo mi búsqueda. Pero cuando llego a Ho'oponopono, yo todavía era contadora, en Estados Unidos me especialicé en impuestos. Y yo lo empiezo a practicar como contadora. Y entonces veo, y empiezo mi propia práctica como contadora. Después que me separo, que en realidad tendría que haber buscado la estabilidad, no, empiezo mi propia, o sea, yo a través de Ho'oponopono tomé decisiones muy ilógicas.
y empiezo mi propia práctica. Yo veía como los clientes me llamaban por teléfono, alguien le había dado mi teléfono, los clientes venían solos, los clientes pagaban, cuando todo el mundo se quejaba de que no pagaban, no, a mí me pagaban. Bueno, y todos tenían problemas de impuestos y yo tenía que representarlos ante el gobierno. Y yo iba con mi Ho'oponopono, bien humilde, no como contadora argentina, que me la sé toda, acá, que yo... No, bien arrogante, no. Bien humilde, yo no sabía nada ahí, ¿no? Y hablaba solamente cuando me preguntaban y salían unas cosas, unas ideas creativas que yo no sabía ni de dónde venían. Siempre fui como una contadora creativa, ¿no? Que no sabía esa parte creativa de dónde venía, o no sabía que era una contadora creativa. Pero lo que pasa es que eras creativa. Pero no me daba cuenta, claro, no me daba cuenta que tenía una parte acá abierta. Es un poco peligroso tener un contador creativo, ¿qué quieres que te diga? Mis clientes, cuando yo dejo de ser, mis clientes no me querían soltar, porque claro, ¿dónde iban a conseguir una contadora como yo? Pero bueno, las auditorías, yo un día voy a escribir un libro sobre mis auditorías con el IRS en Estados Unidos, porque los cambios que yo veía, yo al principio las auditoras era como que no me iban a creer nada, no me aceptaban, ¿no? Una posición así. Después era cualquier cosa que yo les decía, me aceptaban, los papeles, las cosas, las historias. Era impresionante, yo me iba pero saltando de ahí con mis papeles, mis clientes ni me creían. O sea, esta forma de ver la vida y de aplicarla te sirvió aún en una tarea que podríamos decir tan árida como la representación tributaria ante el gobierno. Y yo ni poniéndome nerviosa, por supuesto era el dinero de mis clientes, ¿no es cierto? Pero aparte, en ese momento, como yo no estaba como involucrada emocionalmente, ¿no? Porque claro, era el dinero de mis clientes, podía ver el resultado de Ho'oponopono. Esto es impresionante. Yo sé que es demasiado fácil, que no tiene sentido, que a lo mejor el intelecto nunca lo va a entender, pero realmente funciona. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Por supuesto que funcionan los negocios, por supuesto. Después mis clientes... Si funciona en la contabilidad y con el IRS, funciona en cualquier lado. Sí, mis clientes no sabían que yo hacía esto, este era como un hobby. Y después yo empecé con mis programas de televisión y de radio, y mis clientes me decían, Mabel, puede ser que la escuchamos en la radio o que la vimos en la televisión, y se empezaban a interesar y tenían problemas. Entonces me decían, ¿qué podemos hacer, Mabel, para...? Derivaste a trainer de vida por ese lado. Exactamente. Bueno, y de a poquito, cuando yo dejo mi profesión, no es ni porque tengo para tomarme un año sabático, tenía deudas por mis programitas. ¿Fue por demanda? No, fue porque en un día me levanté y dije, no puedo hacer, ya físicamente no puedo hacer las dos cosas. No tenía sentido tampoco dejar mi profesión económicamente. Pero yo digo que cuando uno le muestra al universo que confía y toma da ese pequeño paso, el universo siempre está ahí. Esa línea. Y la gente me pregunta si yo tengo un departamento de marketing que me está abriendo puertas en el mundo, ¿sabes? Abriendo mercados. Y a veces me hacen pensar, entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Me parece que el marketing department lo tengo allá arriba. Tengo uno súper bueno. Y encima no me cobra. Oye, a ver, ¿algún caso puntual que recuerda alguna empresa donde hayan aplicado esta filosofía y que haya tenido resultados? Mira, más que nada mis clientes en ese momento... que te digo, por ahí me llamaban porque les pasaban cosas increíbles y me decían, Mabel, puede ser, ¿no? Y entonces, porque ellos mismos no se lo creían. Empezaban, ¿no es cierto?, a practicar estas cosas y ellos mismos no se lo creían. Tengo empresas por ahí de multinivel que muchas veces me llaman para entrenar a su gente. Tengo mucha gente que viene y me trae a los empleados a los seminarios. O sea, ¿se está aplicando esto en el mundo empresarial? Se está aplicando en el mundo empresarial. Gente que viene y me dice, ¿no?, cómo ellos lo aplican con su gente o los traen a los seminarios, porque realmente se dan cuenta de los cambios. En una reunión que tuvimos en tu anterior viaje a Chile hace como un año atrás, me contabas que el presidente de una compañía japonesa, creo que era, te había pedido que le hicieras una conferencia a sus ejecutivos y tú habías dicho que querías como darle esto un toque un poco más mercantil, para que no fuera tan filosófico. Tengo otra anécdota ahora para vos. No, una es, lo que yo te había comentado, es que en Japón me preguntaron por qué cuando yo daba seminarios de negocios no le ponía la palabra
palabra Ho'oponopono decía espiritual, y entonces le dije, bueno, en Estados Unidos no me contrata nadie, ¿no? Porque espiritual parece sinónimo religioso, entonces dicen, no. Y ella me dijo, en Japón no te contrataríamos a menos que supiéramos que tiene un componente espiritual, porque sabemos que la espiritualidad es la base de cualquier negocio exitoso. Y eso es lo que necesitan nuestros ejecutivos, nuestros líderes. Yo muchas veces le digo a la gente, presten atención, porque la gente exitosa es muy espiritual. A lo mejor no se lo cuentan, pero presten atención. Bueno. ¿No? Y después te cuento algo que me pasó en México en una universidad. Vamos a una pausa y seguimos conversando acerca de estas cosas como el CATS y nuestro panel. Junto a Mabel Katz en Equilibrio. Nos decía Mabel acerca de esta técnica o esta forma de vida llamada Ho'oponopono, que esto implica hacerse 100% responsable de su vida. 100% responsable de su vida, ser agradecido y ser feliz. Tema que hemos conversado también en programas anteriores. ¿Qué es esto de ser feliz? ¿Se puede ser feliz y se puede ser feliz en el trabajo? Definitivamente esa es la base, pero para eso tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que haríamos aunque no nos pagasen, porque nos encanta, porque nosotros aprendimos todo lo contrario, no había que buscarse un trabajo, y en general es algo que odiamos, ¿no? Que no nos gusta, es lo aprendido, ¿no? Cuando hablábamos de las creencias, lo que compramos, ¿no? Como idea, y por eso nos cuesta tanto ganar el dinero, porque el dinero sigue a la felicidad, el dinero sigue al amor. Cuando hacemos lo que amamos, antes hablábamos, la gente exitosa es la gente que hizo las cosas, o lo que nosotros consideramos exitoso. La gente van a ver que les dice que lo hizo por amor, porque les gustaba, por pasión. Pero también se puede tomar desde otro punto de vista, Mabel, de amar lo que uno hace, porque obviamente hay un tema también de oportunidades en la vida, y la oportunidad de directamente trabajar en lo que uno ama, no la tienen todos desafortunadamente. Hay un tema de oportunidades de educación y todo, pero creo que también hay una oportunidad de amar lo que uno hace, de aprender a amar lo que uno hace. Bueno, te voy a contestar con dos cosas. Primero, siempre hay que dar lo mejor, aun si estamos en un lugar que odiamos o que no nos gusta, o que decimos, ay, por lo que me pagan, porque, viste, no damos lo mejor de nosotros, porque siempre esa oportunidad no viene del que me paga ahora, viene de arriba, el que me están observando. Entonces siempre la puerta me la va a abrir el universo, el aumento me lo va a dar el universo. Entonces siempre tengo que dar lo mejor, y tengo que hacer, y tengo que agradecer por lo que tengo. ¿Puedo llegar a amar ese trabajo? Puedo amar porque tengo que hacer con amor todo lo que hago, y porque tengo que agradecer todo lo que tengo. Tiene que ver con el ser agradecido y con hacerte responsable. Exacto. También. Porque la otra es echarle la culpa al empedrado. Sí. Me tocó este trabajo. Claro. No es el destino. Claro. Nosotros hacemos nuestro propio destino y en base a las elecciones. Pero porque soy agradecido, se me van a abrir otras puertas. Y porque estoy dispuesto a mirar adentro y tomar responsabilidad, voy a ver quién soy, cuáles son mis talentos, que no depende de que si tengo un título universitario o no. Todos nacimos con talentos, todos tenemos algo muy importante que hacer, todos tenemos algo que amamos hacer, que lo hacemos, que es fácil, y nos tenemos que dar permiso para hacer dinero con eso. Claro. Por eso decimos, no, esto es muy fácil, ¿cómo voy a cobrarte por eso? Sí, claro que te voy a cobrar por eso, porque me es fácil hacerlo, claro, y porque soy buena para hacerlo. Claro. Entonces, sí, la falta de trabajo, no dejen de buscar trabajo, búsquense a ustedes mismos, claro, busquen qué es lo que les hace feliz, qué aman hacer, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar hacer productos, crear productos, servicios de lo que amamos hacer, y después eso se multiplica, como ese producto, como ese servicio puede servir y ayudar a otros. Así uno se hace multimillonario, creando ese producto o servicio que amamos hacer. ¿Pero qué hacemos con el obrero especializado en matrices para la fundición? Pero a lo mejor ese le gustaba cantar y no cantó porque le dijeron, te tenés que conseguir un trabajo y que vaya a cantar ahora porque todavía puede.
Que se la jueguen. ¿Para qué creamos tantos profesionales infelices? Porque fuimos a la universidad para ser alguien. ¿Quién nos dijo que teníamos que ir a la universidad para ser alguien? Ya éramos alguien, somos alguien sin títulos. Eso también fue aprendido. Tenemos que desaprender lo que aprendimos, tenemos que ser nosotros mismos otra vez. No digo que no vayan los chicos a la universidad, padres, no cambien el canal. Lo que digo es que primero ayudemos a nuestros hijos a que sepan que ya son alguien, que ya son perfectos como son, que sepan que aman hacer y después vayan a la universidad, no para ser alguien, o que no vayan a la universidad porque entonces después van a hacer dinero. Por eso tenemos tantos profesionales muriéndose de hambre ahora, porque pensaron que cuando iban a tener el título iban a hacer dinero. No trabaja así. Quisiéramos, querida Mabel, seguir conversando de esto un día entero o una semana, pero tenemos que, el tiempo nos alcanzó, tenemos que terminar. Te agradecemos muchísimo y quisiéramos que nos dijeras en qué estás hoy día, por qué estás en tu visita a Chile. En el Hotel Aton en Vitacura, los espero a la 1 de la tarde. El camino más fácil a la abundancia, al éxito, a las relaciones armoniosas, basado en Ho'oponopono. Ojalá que puedan venir y ahí, bueno, vamos a compartir un montón de esto, conocernos, saber quiénes somos y justamente cómo atraer todo esto de una forma fácil. Mi campaña de paz mundial, el camino más fácil, paz interior es paz mundial. Muchas gracias, lo comparto Mabel. con ustedes. Y la próxima, cuando vuelvo, 1 hora de programa, por favor, CNN. Es muy cortito esto. Muchísimas gracias y nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Siga la compañía de CNN Chile. Hasta la próxima. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y Boomerang.com, donde todos encuentran trabajo, presentaron En Equilibrio.